Buenas, niños, niñas, familia. Espero que hayan descansado este fin de semana. Iniciamos hoy nuestro trabajo con la clase de matemática, lo que corresponde a geometría. Primero nos encomendamos a nuestro Dios, que sea Él que nos dirija esta actividad y nos dé la sabiduría para saber llevarla, entenderla y desarrollarla. En el nombre de su Hijo Jesucristo, amén. El tema de hoy es ángulo y sus clases. La clase pasada vimos algo del ángulo. Ya sabemos algo de él. ¿Qué es un ángulo? Es aquel que está formado por dos rayos llamados lados y que parten de un vértice. ¿Dónde podemos observar ángulos? ¿Qué figuras hacen ángulos? Podemos observar en un reloj cuando está marcando las horas y los minutos. En este caso, aquí se forma un ángulo. En las esquinas de las hojas, de los marcos, también se forman ángulos. En las esquinas de los libros, de los cuadernos, de cualquier objeto, nosotros podemos identificar ángulos. ¿Qué condición deben cumplir los ángulos? Primero que todo, que tengan dos rayos y que partan o se encuentren en un vértice. ¿Cómo se determinan o se nombran los ángulos? Con letra mayúscula. En este caso, el ángulo se llamará ABC. Fíjense bien, se unen en un vértice y tienen dos lados. ¿Cuál es el símbolo para identificar el ángulo? Este es el símbolo para identificar el ángulo. Aquí lo tienen. Ahora vamos a ver las clases de ángulo. Tenemos ángulos rectos, agudos y ángulos obtusos. ¿Cómo sabemos que es un ángulo recto? Porque su medida debe tener 90 grados. ¿Cómo así? Utilizamos un objeto llamado transportador y con él vamos a determinar los grados que tiene. Aquí tenemos el transportador, le buscamos el punto central y ubicamos el ángulo. Buscamos la mitad. Este transportador tiene la mitad de una circunferencia, de un círculo, de una vuelta completa. Aquí en este caso hay 180 grados. El ángulo recto debe tener 90. O sea, la mitad de 180 son 90. Aquí se forma el ángulo recto. Para sacar esa medida exacta debemos utilizar el transportador. Entonces, confirmamos, repetimos que el ángulo recto, sus lados son rectos y su medida es de 90 grados, unidos por un vértice. Ahora veamos el ángulo agudo. ¿Qué es el ángulo agudo? Es aquel que tiene menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Para trazar los ángulos también utilizamos escuadra. Aquí vemos una escuadra que tiene ángulo recto y también tiene ángulo agudo. En este caso tiene menos de 90 grados. Entonces el ángulo agudo tiene menos de 90 grados. También lo denominamos con letra
mayúscula. Y el punto donde se encuentra se llama vértice. Vamos a ver ahora la otra clasificación de ángulo, que es el ángulo obtuso. Este tiene más de 90 grados. Entonces lo podemos trazar con una regla. Es más abierto que el ángulo agudo y que el ángulo recto. Tiene más de 90 grados. Veamos aquí ejemplos de ángulo. Aquí tenemos ángulo agudo, tenemos aquí obtuso y tenemos ángulo recto, con sus respectivos nombres con las letras mayúsculas. Aquí tenemos también ángulos de los que acabamos de ver: recto, agudo y obtuso. Podemos trazar ángulos guiándonos por reglas, por el transportador, por una hoja, por un libro, por cualquier objeto o a pulso. Ahora veamos la actividad que vamos a realizar para reforzar este tema que vimos hoy. Van a tomar el cuaderno y en una hoja van a trazar diferentes ángulos a pulso. Van a trazar también con regla, con la escuadra, con el transportador o con otro objeto. Y le van a escribir debajo sus nombres a cada uno. Luego que terminen esta actividad, van a realizar como segundo punto esta guía. Y me la van a presentar al finalizar la jornada de las 2 horas de la actividad. Bueno, recordemos bien los ángulos y la clasificación de ángulos que vimos hoy y nos vemos.